Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hablar sobre el lenguaje incluyente y no sexista como propuesta para eliminar la desigualdad de género, basándome en la explicación de mi ensayo. Seguramente has visto o has escuchado decir la palabra todes o tox, con la intención de incluir a todo un grupo de personas en una palabra. Esto solo ha sido utilizado como estrategia para alcanzar la igualdad de género. Sin embargo, trajo bastantes críticas y rechazo. Desde hace tiempo en México se ha venido trabajando la normativa de igualdad social, la equidad de género y la no discriminación. Todo esto con el designio de hacer cumplir lo que rige la Constitución sobre los derechos de todas y todos a ser iguales ante la ley sin distinción. Por lo que se ha implementado estrategias y cambios de sistema conceptual con la iniciativa del uso del lenguaje inclusivo, así como anular el uso de sexismos. Como lo explico en mi ensayo, una de las tantas formas en que se expresa la discriminación es a través del lenguaje. La forma en que nombramos y nos dirigimos a las personas refleja este contexto sociohistórico en el que reproducimos nuestros valores y creencias, pero también reconocemos prejuicios y otras descalificaciones, injusticias y ofensas, o también reflejamos características excluyentes. Así pues, esta problemática empieza desde el término excluyente, por lo que decir todos mis hijos sería descalificar a mis hijas mujeres, aunque en la práctica no sea así, porque decir todos sería excluir a todas. Por lo tanto, las nuevas políticas sugieren decir todos mis hijos y todas mis hijas para lograr el cambio. Como es mencionado en el texto, el lenguaje es visto como una construcción social. El lenguaje comienza en la relación con los demás y expresa significados previamente establecidos. Representa un sistema simbólico que da orden y significado a la vida cotidiana a través de la construcción de campos semánticos. Al respecto, a manera de argumento, se analiza que el lenguaje es solo un producto de la sociedad y que es inútil modificarlo sin antes cambiar pensamientos y acciones. Dicho de otro modo, la lengua no es inherentemente machista, sino llega a serlo en la medida en el que sus hablantes le otorgan el significado a las palabras y términos. El artículo no excluye sino la mentalidad sexista. El problema no es la lengua, sino la ideología que se tiene. Con esto no me refiero al pensamiento radical de que lo que decimos no tiene sentido, pues visto está que lo tiene al ser nuestro método de comunicación y de expresión. Por otro lado, la gente que rechaza este mecanismo justifica que la Real Academia de Español no ha otorgado respuesta en cuestión de implementar el uso de métodos lingüísticos para sustituir el lenguaje que se considera sexista. Sin embargo, habría que entender que la Real Academia hace caso a los hablantes y no los hablantes a la Real Academia. La lingüística debe describir ese flujo de comunicación en los hablantes. Ese es realmente el cargo de la lingüística. No se trata de decidir si es correcto o incorrecto. Como lo menciono, no es pertinente dejarle todo el cargo a la lingüística. Es un tema donde intervienen diversos factores, no solo lingüísticos. Yo pienso que el propósito de hablar de inclusión ya es un paso en esa dirección. Como lo he venido mencionando, el lenguaje incluyente es una medida provisional que no pretende convertirse en gramática. Pretende visibilizar a sujetos. Por lo tanto, no podemos esperar. El lenguaje se produce en la práctica y no en la academia. De igual forma, el respeto y la solidaridad es práctica de todos los días. Nadie nos puede obligar a utilizar el lenguaje incluyente, pero también nadie nos puede prohibir su uso. Yo pienso que esto es una cuestión de libertad individual y como potencia del medio lingüístico. Al final, el propósito de todas estas medidas es la paridad, equidad e igualdad en derechos y el reconocimiento igualitario entre hombres y mujeres, entre seres humanos, por el solo hecho de ser humanos.